Bienvenidos al mundo de lo desconocido, un lugar donde la realidad se desdibuja y lo inexplicable cobra vida. Aquí, las sombras susurran secretos antiguos y los ecos del pasado resuenan con historias olvidadas. Prepárate para adentrarte en un universo donde cada rincón oculta un misterio y cada paso puede llevarte al borde de lo sobrenatural. En este viaje, exploraremos lo inexplicable, desentrañaremos lo oscuro y nos enfrentaremos a los miedos más profundos que habitan en los rincones más oscuros de la mente humana. Apaga las luces, ajusta tus auriculares y déjate envolver por el susurro del terror. Iniciamos las historias. Hola a todos. Mis compañeras de cuarto y yo somos chicas jóvenes que vivimos solas en nuestra casa adosada, universitaria. La casa fue construida hace no más de 3 o 4 años, y eso ya es mucho. Han estado sucediendo muchas cosas extrañas, sucesos inexplicables que nos han hecho cuestionar nuestra seguridad y tranquilidad. Y anoche todo llegó a un punto crítico, un momento de tensión que nos hizo darnos cuenta de que algo más allá de lo racional estaba ocurriendo. Todas somos cristianas y yo crecí como católica, así que todas creemos mucho en los espíritus y demonios y en el poder de Cristo para vencerlos. Esta creencia nos ha llevado a buscar respuestas y soluciones dentro de nuestra fe. Hace quizás un par de meses tuve un sueño inquietante. Soñé que mi perro, normalmente amigable y cariñoso, gruñía con ferocidad a una presencia maligna invisible. En mi sueño, sentí una opresión en el ambiente, una sensación de maldad que me heló la sangre. Instintivamente, en el mismo sueño, reprendí a esa presencia en el nombre de Jesús, invocando la protección divina. En ese momento, me desperté de repente, sobresaltada, y descubrí que mi ruido blanco, el que me ayuda a conciliar el sueño, estaba apagado. La hora en el reloj marcaba las 3:33 de la madrugada, una hora que, según la creencia popular, está asociada a actividades paranormales. No estaba del todo aterrorizada, pero la experiencia me dejó una sensación de inquietud y preocupación. Poco tiempo después, mi compañera de trabajo vino a visitarme y me contó algo que me heló la sangre. Me dijo que, mientras caminaba cerca de mi casa, juraba haberme escuchado hacer ruido en la parte trasera de la casa, como si estuviera moviendo muebles o golpeando algo. Lo extraño es que yo no estaba en casa en ese momento. Esta revelación me hizo darme cuenta de que los sucesos extraños no eran solo producto de mi imaginación. Y las cosas no pararon ahí. Los fenómenos inexplicables continuaron ocurriendo. A menudo escucho a mi compañera de cuarto hacer ruido en su habitación, como si estuviera buscando algo o moviendo objetos, incluso cuando sé que no está en casa. Estos ruidos son inexplicables y nos hacen sentir incómodas e inseguras. Además, hemos escuchado golpes en las paredes, como si alguien estuviera tratando de comunicarse con nosotras desde el otro lado. Estos golpes son misteriosos y no tienen una explicación lógica. Una noche, mientras estaba en mi habitación, escuché a mi perro Racing alrededor en su jaula. Esto me extrañó, ya que mi perro estaba durmiendo plácidamente a mi lado. Fui a revisar y lo encontré profundamente dormido, sin mostrar signos de haber estado activo. Este incidente me hizo pensar que tal vez había un animal en la casa, como un ratón o un insecto grande, que estaba causando los ruidos. Sin embargo, después de una búsqueda exhaustiva, no encontré nada. Hasta que llegó la noche de ayer. Estaba sentada en el sofá de la sala, concentrada en mi tarea y viendo la televisión para relajarme un poco. En un momento de distracción, dejé escapar un silbido bajo, sin ninguna intención en particular. Inmediatamente, escuché el mismo silbido repetirse, como si alguien lo estuviera imitando.
La diferencia era que el silbido repetido era más fuerte y claro que el mío. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré a mi alrededor, pero estaba completamente sola en la casa. Para descartar cualquier posibilidad de que el silbido fuera parte del programa de televisión que estaba viendo, retrocedí la grabación y revisé el audio. Para mi sorpresa y horror, no había ningún silbido en la grabación original. Llamé a mi hermana, que vive a solo 3 casas de distancia, y le conté lo que había sucedido. Ella se preocupó y corrió a mi casa de inmediato. Juntas, revisamos los alrededores de la casa, pero no vimos a nadie sospechoso. Luego, armadas con una lata de spray industrial para avispas, registramos toda la casa, habitación por habitación, para asegurarnos de que no hubiera nadie escondido. Cuando regresamos a la sala, mi hermana estaba visiblemente asustada. Me dijo, no silbes ahora. Estoy muy asustada. Lo curioso es que yo no había silbado en absoluto. Mi hermana había escuchado el silbido de nuevo, a pesar de que yo no lo había emitido. Poco después, mi compañera de cuarto llegó a casa. Le conté lo que había sucedido, pero ella no parecía tan preocupada como yo. Le ofrecí que se quedara conmigo o que llamáramos a alguien más para que nos acompañara, pero ella dijo que estaba bien y que solo quería irse a la cama. Alrededor de 1 hora después, recibí un mensaje de texto de mi compañera de cuarto. Me preguntaba si ya había regresado a casa. Le respondí que no, que todavía estaba fuera. Ella me dijo que me había estado escuchando hablar durante toda la hora, como si estuviera en la casa. Incluso dijo que me había escuchado decir "Yohu" varias veces, como si estuviera tratando de llamar su atención. Este último incidente fue la gota que derramó el vaso. Nos dimos cuenta de que algo extraño y posiblemente peligroso estaba ocurriendo en nuestra casa. Ya no podíamos ignorar los sucesos inexplicables y los ruidos extraños. Era evidente que algo más estaba presente en la casa, algo que no podíamos ver ni explicar. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿qué hacemos? Como cristianas, creemos en el poder de la oración y en la protección divina. Pero, ¿cómo podemos aplicar nuestra fe a esta situación? ¿Cómo podemos deshacernos de esta presencia maligna que nos acecha? ¿Es posible siquiera deshacernos de ella? Estamos buscando respuestas y guía en nuestra fe. Queremos saber qué pasos podemos tomar para proteger nuestra casa y a nosotras mismas de esta actividad demoníaca. ¿Hay alguna oración especial que podamos rezar? ¿Hay algún ritual que podamos realizar para limpiar la casa de energías negativas? ¿Deberíamos buscar la ayuda de un sacerdote o líder religioso? Cualquier consejo o sugerencia que puedan ofrecernos será bienvenido. Estamos desesperadas por encontrar una solución a esta situación aterradora y recuperar la paz y la tranquilidad en nuestro hogar. Te recordamos que nos puedes escuchar en iVoox, Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Amazon Music, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Podchaser y YouSound. Continuamos con más. Las primeras sombras de lo inexplicable se dibujaron en mi infancia, entre las paredes de la casa de mis bisabuelos. Tras la partida de mi bisabuelo, las noches se volvieron largas y solitarias para mi bisabuela, y yo, su pequeña compañera, era testigo de lo que allí ocurría. Golpes resonaban en puertas y muros, como si alguien invisible llamara desde el más allá. Pasos sigilosos recorrían los pasillos,
susurros helados acariciaban el aire y, en la cocina, el metal de ollas y sartenes danzaba sin manos que lo sostuvieran. Yo, con apenas 4 o 5 años, me aferraba a las palabras de mi bisabuela, quien me aseguraba que era solo mi abuelo, un espíritu juguetón que no debía temer. A veces, incluso, entablaba conversaciones con él, como si lo viera a nuestro lado. Un velo de misterio envolvía sus palabras, y mi joven mente no alcanzaba a comprender la profundidad de lo que sucedía. Un año después, mi bisabuela también nos dejó, llevándose consigo los secretos de aquella casa. El despertar de lo inexplicable. Con 8 años y cursando 3er grado, me mudé a la casa de mis bisabuelos, ahora convertida en mi hogar. La antigua construcción de los años 30, con sus 2 dormitorios originales, me ofrecía un espacio propio, un refugio que pronto se tornaría en escenario de lo inexplicable. Mi habitación, con su armario chifaró y su cama de metal, se convirtió en el epicentro de mis primeras experiencias paranormales. La oscuridad de la noche era interrumpida por sombras que danzaban en la sala de estar, figuras que se movían sin revelar su forma. El armario, como un portal a lo desconocido, emitía sonidos extraños, susurros y golpes que helaban la sangre. Una noche, una luz cegadora inundó mi habitación, tan brillante que pensé en un coche estacionado frente a mi ventana, aunque la razón me decía que era imposible. Encuentros en la penumbra. La presencia de lo sobrenatural se intensificó con el tiempo. Una noche, una figura luminosa, como un ángel de luz, se materializó sobre mi madre mientras dormía en el sofá. Su forma, opuesta a las sombras que acechaban en la oscuridad, me llenó de asombro y temor. Rasguños y golpes en mi ventana se volvieron moneda corriente, visitantes nocturnos que parecían querer comunicarse desde el más allá. Una noche, mi cama de metal comenzó a temblar. Primero suavemente, luego con violencia, como si una fuerza invisible la zarandeara con furia. Poco después, la parálisis del sueño me atrapó en sus garras. Una figura encapuchada, un espectro de sombras, se cernió sobre mí, inmovilizándome y robándome la energía vital. Al despertar, supe que mi madre había compartido la misma experiencia, la misma visión de aquel ser al que llamamos Judy, en aquel 1997, sin internet ni respuestas. Nos enfrentábamos a lo desconocido con la única arma de nuestra intuición. Pero esta es solo la primera parte de mi historia. A medida que crecía, los secretos de la casa se volvieron más oscuros y aterradores, y mi nuevo dormitorio se convirtió en el escenario de experiencias aún más escalofriantes. Pero esa es una historia para otra noche. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales. En TikTok nos encuentran como @elmundodelodesconocido.co. En Facebook como @elmundodelodesconocido podcast. En Instagram como @elmundodelodesconocido.colombia. En X como @elmundodelodesc. Y en YouTube como @elmundodelodesconocido.colonia. No te despegues. Permíteme comenzar diciendo que soy una mujer musulmana originaria de Medio Oriente, y a lo largo de mis 36 años de vida, he experimentado mi parte de eventos paranormales. Pero mi encuentro con el Dr. Jin destaca como el más extraordinario de todos. Cuando era un bebé en 1988, tuve un problema de sangre que requirió una transfusión. Desafortunadamente, la sangre que recibí estaba contaminada con VHC, hepatitis C. No me enteré de esto hasta que cumplí 16 años, cuando una prueba de rutina reveló mi condición.
Una prueba cuantitativa de PCR mostró que la carga viral en mi sangre era de millones, lo que indicaba una infección grave. Para ahorrarte los detalles médicos, solo diré que me sometí a múltiples tratamientos agresivos, muchos de los cuales tenían efectos secundarios tan intensos como la quimioterapia. Pérdida de cabello, náuseas constantes, fatiga extrema. A pesar de todo, los resultados fueron decepcionantes. Un par de años después, mi padre me habló de un amigo que había visitado a un sanador en Jordania. Este amigo había sido diagnosticado con cirrosis hepática y le dieron menos de 6 meses de vida. Sin embargo, después de visitar al sanador, regresó con un hígado completamente sano. Los doctores no podían explicarlo. Desesperados por una solución, decidimos reservar un vuelo a Jordania para la siguiente semana. Fuimos mi padre, mi hermano, que tiene diabetes tipo 1, y yo en este viaje. Cuando llegamos y conocimos al sanador, me sorprendí a ver que parecía un hombre común de unos 30 años, atractivo, bien vestido con un traje y viviendo en una villa bellamente amueblada. Pero había algo inusual en él. Nos dijo que ellos podían curar problemas del hígado, pero que ellos todavía estaban trabajando en un tratamiento para la diabetes, así que no podía hacer nada por mi hermano. No pude evitar notar su comportamiento peculiar. Aunque nos miraba, sus ojos parecían distantes, como si estuviera viendo algo más allá de nosotros. Su forma de hablar también era extraña. Hacía pausas largas antes de responder, casi como si estuviera traduciendo para alguien que no hablaba el mismo idioma. Me ponía nerviosa. El sanador explicó el tratamiento. Tendría que pasar 3 noches consecutivas en su casa de campo en las afueras de Amán. Las instrucciones eran específicas, debía realizar el vudú, el lavado ritual antes de la oración, y recitar 3 o 4 versículos específicos del Corán. Debía acostarme boca arriba toda la noche sin voltearme de lado, y si necesitaba ir al baño, debía recitar los versículos antes de levantarme y nuevamente al regresar a la cama. La casa de campo era sencilla y tranquila, con solo un par de camas individuales en la sala principal. Llevé mi propia almohada, sábana y manta. Esa primera noche, el miedo se apoderó de mí. Recé fervientemente y recité más versículos de los que el sanador había indicado, buscando consuelo y protección. A medida que pasaban las horas, comencé a sentir sueño. De repente, sentí que mi cuerpo se elevaba unos 30 centímetros por encima del colchón. Mi corazón latía acelerado, pero me mantuve quieta. Luego sentí una sensación extraña en mi abdomen, específicamente en el lado derecho donde está mi hígado. Era como si manos invisibles estuvieran apretando y moviendo mi hígado. Curiosamente, no había dolor, solo presión y movimiento. Intenté abrir los ojos, pero era como si estuvieran pegados. Una sensación de parálisis se apoderó de mí, y por un instante, escuché un murmullo, como voces lejanas hablando en un idioma que no reconocía. No era árabe, ni inglés, ni ningún idioma que hubiera escuchado antes. Después de un tiempo, la sensación cesó y me quedé dormida profundamente, despertándome ocasionalmente pero sintiéndome sorprendentemente descansada. Unas horas más tarde, mi padre me despertó, diciendo que el sanador le había dicho que era hora de irnos. Repetimos el proceso las siguientes 2 noches. Cada noche, la experiencia se intensificaba. La tercera noche, cuando mi cuerpo flotó por encima de la cama, sentí una energía recorriéndome desde la cabeza hasta los pies. Mi mente estaba extrañamente clara, como si una luz se hubiera encendido dentro de mí. En el último día,
El sanador me dio 3 botellas grandes de agua, a las que llamó agua bendita. Me instruyó que bebiera una pequeña taza en momentos específicos cada día durante un mes. Regresamos a casa, y seguí sus instrucciones. Después de que terminó el mes, me hice otra prueba de PCR. Para mi asombro, los resultados mostraron que la carga viral en mi sangre era 0, no detectada. Aunque el virus técnicamente aún estaba presente en mi sangre, mis pruebas de función hepática salieron perfectamente normales. De hecho, el doctor del laboratorio me dijo que mi hígado parecía más saludable que el de la mayoría de las personas sin VHC. Estaba extremadamente feliz. Después de años de tratamientos fallidos, este resultado se sentía milagroso. Pero no podía evitar preguntarme, ¿cómo lo había hecho el sanador? ¿Era alguna forma avanzada de medicina paranormal, o era brujería? Cuando le conté a mi abuela sobre la experiencia, ella me explicó que se cree que los jinn tienen conocimientos médicos avanzados, mucho más allá de los humanos. Dijo que algunos jinn ayudan a los humanos a través de intermediarios, actuando como doctores para dolencias que la medicina convencional no puede curar. Me dijo que el sanador probablemente era un medium, canalizando las habilidades de un doctor jinn. Incluso ahora, no sé qué pensar. ¿Realmente fui tratada por un doctor jinn? ¿O fue algo completamente diferente? ¿Qué piensan ustedes? Adicional, nos podemos comunicar para sugerencias y mejoras en garoestudios@gmail.com. Para contribuciones y donaciones en PayPal nos encuentran como paypal.me/garoestudios. Mil gracias por las sugerencias y las contribuciones. Quedan 2 historias más. Esto ocurrió en diciembre del año pasado. Estaba visitando a mi tío en el norte de Minnesota, cerca de la frontera con Canadá. Él es el tipo de persona que prefiere la soledad. Vive en una cabaña en lo profundo del bosque, sin vecinos cercanos, solo los árboles y lo que sea que viva en ellos. Nunca me molestó visitarlo. Me gusta la tranquilidad. Pero después de esa noche, no creo que vuelva jamás. Era la noche más fría del año, al menos menos 34 grados centígrados. Mi tío había ido al pueblo por provisiones, así que yo estaba solo. La cabaña estaba cálida, la chimenea crepitaba, y yo estaba navegando en mi teléfono cuando lo escuché. Algo se movía afuera, no eran pasos. Era más bien, un sonido de arrastre. Lento, deliberado. Al principio, pensé que era el viento, pero luego llegó el golpe. No en la puerta, en la ventana. 3 golpes lentos y deliberados. Me congelé. El vecino más cercano de mi tío estaba a kilómetros de distancia, y ninguna persona en su sano juicio estaría afuera en ese frío. Los golpes volvieron a sonar. Agarré mi linterna y la encendí hacia la ventana. Desearía no haberlo hecho. Había algo parado justo más allá de la línea de árboles. Era alto, al menos 2,5 metros, pero demacrado, con extremidades largas y huesudas. Su piel parecía congelada, casi ennegrecida. Y sus ojos brillaban. No reflejaban la luz, brillaban por sí mismos, como ascuas enterradas en un fuego que se apaga. Debería haber apartado la mirada. Debería haber cerrado las cortinas. Pero estaba paralizado, mirando, incapaz de respirar. Y entonces, sonrió. Sus dientes eran demasiado afilados, extendiéndose por su rostro. Abrió su boca más de lo que cualquier humano debería, y luego habló. Déjame entrar.
La voz no coincidía con el cuerpo. Sonaba mal, como una grabación reproducida a la velocidad incorrecta, demasiado grave, demasiado distorsionada. Corrí. Agarré el rifle de mi tío, cerré la puerta con llave y me refugié en el rincón más alejado de la habitación. Los golpes se detuvieron, pero podía escucharlos rascando las paredes afuera. Lento, paciente. Como si tuviera todo el tiempo del mundo. Me senté allí durante lo que parecieron horas, con el rifle temblando en mis manos, hasta que mi tío finalmente regresó. En cuanto sus faros iluminaron los árboles, los ruidos cesaron. Me encontró pálido, sudando y agarrando el arma como si mi vida dependiera de ello. Le conté todo. No dijo una palabra, solo asintió y revisó alrededor de la cabaña. Cuando regresó, se veía inquieto. «¿No hay huellas en la nieve?», dijo. «Nada, eso era imposible». Lo escuché. Lo vi. Pero no había nada afuera. No había huellas. No había marcas en las paredes. Solo la nieve intacta y los árboles silenciosos, observando. Me fui a la mañana siguiente y no he vuelto desde entonces. Mi tío todavía vive allí, pero me dijo algo antes de irme. «Si alguna vez lo escuchas de nuevo», dijo, «no mires. Y hagas lo que hagas, nunca lo dejes entrar». No le he contado a nadie más hasta ahora. Pero sé lo que vi. Y sé que todavía está ahí afuera. Desde la colina, Juan y Nicolás observan en silencio. Entre los árboles, una figura vestida de blanco avanza con paso errático, seguida por la sombra de un hombre en uniforme desgarrado. Algo no encaja. En la distancia, las puertas de una iglesia se abren para revelar un horror que nunca debió existir. No hay gritos, no hay disparos, solo dos siluetas que se alejan en el crepúsculo. ¿Qué los trajo hasta aquí? ¿Y por qué nadie se atreve a detenerlos? Descubre el capítulo completo, en Patreon El Mundo de lo Desconocido. Links en la descripción. Únete a mi Patreon y sé parte del mundo de lo desconocido, de una forma única. Allí encontrarás contenido exclusivo que no escucharás en ningún otro lugar. Estamos hablando de episodios especiales, investigaciones profundas, teorías no contadas y, hasta relatos aterradores basados en hechos reales que jamás han salido al aire. Así que no lo pienses más, visita mi página en Patreon, El Mundo de lo Desconocido Podcast, y forma parte de esta comunidad exclusiva. Nos vemos en el lado oscuro, pero exclusivo. Gracias por escucharnos. Esta es nuestra última historia del día de hoy. Aquellas noches, su cuerpo estaba completamente paralizado, y el miedo la envolvía de una forma indescriptible, como si algo o alguien estuviera esperándola en la penumbra. Cada noche, al abrir los ojos en la oscuridad, sentía una presión en su pecho. No era el peso de sus sábanas ni el simple cansancio del día. Era como si una presencia invisible se hubiera posado sobre ella, aplastándola lentamente, como una sombra que se estiraba y absorbía toda su energía vital. Sus pulmones se sentían llenos de algo extraño, como si el aire ya no fuera suficiente, como si algo estuviera tratando de quedarse con todo el oxígeno a su alrededor. Una noche, la sensación fue diferente. Algo estaba fuera de lugar. Elisa, como siempre, despertó en la oscuridad, inmóvil. Pero esta vez, su respiración no era la única que llenaba el cuarto. Un jadeo profundo, lento y regular, vibraba a su lado. No era el sonido de su propio cuerpo, no podía hacerlo. Ese sonido provenía de algo o alguien que estaba a su lado, demasiado cerca, casi pegado a su oído. El aire era cálido, húmedo, y con cada exhalación,
sentía una presión mayor en su pecho, como si el aire le fuera arrebatado. Elisa, aterrada, apenas pudo mover sus ojos, pero con el rabillo de su visión, pudo ver una silueta que se deslizaba a la par de su cama. Una figura alta y encorvada, que parecía difusa en la oscuridad, como si su contorno fuera más sombra que carne. El aliento de esa cosa era tan cerca que Elisa podía sentirlo en su cuello, húmedo y frío, como si el aliento de la muerte mismo le recorriera la piel. Cada respiración era un susurro distante, pero tan cercano que la helaba hasta los huesos. La figura se quedó allí, inmóvil, respirando con una lentitud inquietante, como si disfrutara de su sufrimiento. Elisa intentó gritar, pero su garganta estaba cerrada, apretada, sin poder emitir sonido alguno. Su cuerpo no respondía. Solo podía oír ese jadeo bajo y constante que la envolvía. Pero lo peor aún estaba por llegar. La figura, con movimientos tan lentos como calculados, inhaló. Elisa sintió como su pecho se hundía, como si el aire fuera absorbido por algo que no pertenecía a este mundo. No solo la presencia la aplastaba, sino que el propio aire parecía volverse espeso, como si algo invisible lo estuviera succionando. Su corazón comenzó a latir con fuerza, tratando de resistir, pero era inútil. La sensación de asfixia era insoportable. Era como si estuviera siendo consumida por dentro, por un ser que necesitaba su aliento, su vida. La figura comenzó a sonreír. No una sonrisa humana, no una sonrisa de consuelo. Su rostro se estiró en una mueca horrible, algo entre la desesperación y el hambre, como si lo que quería de ella no fuera solo su aliento, sino algo mucho más profundo. Elisa trató de cerrar los ojos, pero no podía. Sentía que algo la estaba mirando con una mirada vacía, una mirada sin alma, como si ya no perteneciera a este plano de existencia. Y entonces, en un susurro rasgado que atravesó la oscuridad, la figura habló. No respires. La voz era áspera, casi como un gruñido que provenía de lo más profundo de las entrañas de la sombra. Y, en ese instante, exhaló, el aire desapareció, se fue, y la oscuridad la engulló. No solo la luz, sino todo a su alrededor. La habitación se desvaneció, y Elisa sintió que su cuerpo flotaba en un vacío denso, una oscuridad que no parecía tener fin. No era solo la falta de aire lo que la mataba, era la sensación de estar atrapada en un lugar fuera del tiempo, donde el terror no tenía límites. Al día siguiente, su madre encontró su cuerpo en la cama, completamente inmóvil. Sus ojos estaban abiertos, mirando algo que nadie más podía ver. La piel de Elisa se había tornado azul, como si la vida hubiera sido arrancada de su cuerpo, y su rostro estaba marcado por una quietud aterradora, como si estuviera atrapada en un eterno momento de horror. La autopsia concluyó que había muerto mientras dormía, pero sus ojos abiertos y su piel morada no mentían, algo más había sucedido esa noche. Pero lo más aterrador sucedió cuando el reflejo de Elisa fue descubierto en el espejo de la habitación. Su figura, distorsionada y borrosa, aún respiraba. En su reflejo, Elisa todavía jadeaba, como si su alma estuviera atrapada en el cristal, condenada a seguir respirando, a seguir siendo devorada por la sombra que se había llevado su vida. Los testigos del hecho aseguran que, algunas noches, si te acercas a la ventana de su habitación, puedes escuchar el susurro, el aliento entrecortado que todavía flota en el aire. Los más valientes dicen que incluso ven la silueta en la oscuridad, acechando desde las sombras, esperando su siguiente víctima.
Este podcast es realizado en Garo Studios. Todos los derechos son reservados, cualquier retransmisión deberá estar sujeta a cualquier permiso de su autor. Te recordamos que todos los links para escucharnos, seguirnos, comunicarnos, apoyarnos y tener capítulos exclusivos, los tendrás en las notas del canal. Mil gracias, y hasta el siguiente capítulo. Y recuerda, voltea a mirar atrás para tranquilizarte.